¿Lo hacemos por motivos académicos o por motivos de ahorro, por concretar? Lo hacemos por motivos de eficiencia del sistema. Es que yo creo que un sistema educativo que no se preocupe por ser lo más eficiente posible, en cualquier momento sería, en fin, muy deficiente, pero es que en este momento sería además una irresponsabilidad. Ministro, ¿cómo garantiza esta reforma el aprendizaje, por ejemplo, del inglés en la escuela pública, a todos los escolares? Es un factor de exclusión clarísimo en el mundo en el que vivimos, con buenos profesores formados. Es un factor de exclusión muy importante. En la escuela pública, ¿cómo lo garantiza esta reforma? Pues lo garantiza ¿qué aporta de nuevo con sobre respecto la a lo que base, había? sobre la base de, y esto naturalmente tiene más que ver con el desarrollo reglamentario que con la ley, sobre la base de fortalecer los ingredientes que en el aprendizaje del inglés están funcionando en los sistemas públicos de muchas comunidades, y desde este punto de vista hay que decir que la Comunidad Valenciana y Madrid tienen un camino avanzado. Es ver, también lo tiene el País Vasco, hay otras comunidades. ¿Qué quiere decir? La utilización, y para eso hay elementos en la ley que lo facilitan, de profesores nativos de apoyo, los teaching assistants, la posibilidad de que profesores extranjeros intervengan, y sobre todo un cambio pedagógico muy importante. Pero eso está en la ley, perdóneme, está en la ley, sí, y está dotado presupuestariamente. Vamos a ver, esto ya se está haciendo, lo están haciendo muchas comunidades, y el problema no es que esté dotado presupuestariamente, si en realidad son medidas bastante económicas. Los auxiliares de conversación, los teaching assistants, son generalmente chicos y chicas, pues normalmente ingleses, americanos, aunque también vienen australianos, neozelandeses, en fin, de países en los que el idioma oficial es el inglés, que vienen a ayudar al profesor no nativo por una especie de beca, es decir, no es un salario, es una beca. Y yo creo que, y esto, por ejemplo, el sistema de bilingüismo implantado en la Comunidad de Madrid tiene un anclaje muy fuerte también en estos auxiliares de conversación. Pero el cambio metodológico es no aprender inglés, sino aprender en inglés. Y eso requiere que alguna asignatura no lingüística también se imparta en inglés. Dígame en qué mejora la formación, la autonomía, la retribución económica, el respeto social o los instrumentos de trabajo de los profesores españoles esta ley. Vamos a ver, en una decisión que yo entiendo que puede ser discutible, y de hecho me parece que en este terreno algunas de las críticas son de lo más razonado que he escuchado. Nosotros hemos decidido que todos estos aspectos vayan a una pieza legislativa separada, que va a ser el Estatuto del Docente No Universitario. En lo que a la ley se refiere, apenas hemos introducido algunas normas de tipo general sobre la dirección de los centros, en definitiva, intentando reforzar el papel de liderazgo que tiene que tener la dirección, y algunas normas que tienen que ver con la mejora de la situación de convivencia del... Es que la comunidad educativa se queja justamente de lo contrario, de que pierde autonomía y capacidad de decisión. Pues yo estoy absolutamente dispuesto a sentarme con la comunidad educativa en el formato que cada uno quiera, para explicarles que justamente una de las piedras angulares del proyecto es que los centros tengan más autonomía. Eso es básico, porque eso de verdad que es uno de los elementos que nos ha parecido más relevante en la comparación internacional, el hecho de que los sistemas educativos mejoran sustancialmente a medida que aumenta el margen de autonomía pedagógica, por supuesto, pero también de autonomía económica y de autonomía de gestión de personal de los propios centros educativos. Le tomo la palabra para esto de que quiere sentarse con la comunidad educativa, porque es la demanda más largamente expresada entre nuestros oyentes, que la le acusan de haber hecho una ley al margen de la comunidad educativa. Es una comunidad, pensemos que simplemente en la enseñanza no universitaria hay más de 600.000, por tanto, como comunidad, digámoslo así, profesional, es la más numerosa que hay. Yo le puedo asegurar que he pasado meses reuniéndome en todo tipo de formatos. ¿Y le frustra que no haya ningún tipo de acuerdo en torno a su ley? Es que es muy difícil. Pero ninguno, ni con la oposición, ni con la comunidad educativa. Bueno, es que la comunidad educativa, dicho así, la comunidad educativa, como es natural,
tiene en sus distintos componentes legítimos, no pongo en absoluto en duda la legitimidad, legítimos intereses particulares que atender, y una ley tiene que atender el interés general. Yo creo que hay gente que está de acuerdo con algunos aspectos y en desacuerdo con otros, pero en general el punto de vista de distintos actores, sobre todo de los profesores, que son el elemento clave en esta cuestión, pues lógicamente está influido por la propia consideración de sus intereses. En todo caso, yo creo que estamos a tiempo... Perdóneme, porque esto sí es importante. ¿Los intereses de los profesores son ajenos a la educación? Los intereses de sus palabras. Son absolutamente propios de la educación. He empezado diciendo que son perfectamente legítimos. Lo que ciertamente no pueden ser es al 100% coincidentes con el interés general, porque es lógico. ¿Ningún sindicato de profesores, ministro? Los 5 en contra. No es cierto, eso no es cierto. ¿No? AMPE y CESIF se han manifestado que encuentran elementos luces mejorables. Y sombras. Bueno, claro, pero ninguno a favor. Vamos a ver, es que vamos a avanzar. Sí, le dejo terminar. Es que tengo tantas cosas que preguntar. Nada, yo paso y a el la ministro siguiente. está locuaz porque ha sido analista. Pero no soy tan locuaz porque soy analista, soy tan locuaz porque soy tan locuaz. Porque lo tiene claro, porque lo tiene clarísimo. Sí. Vamos allá. Asignatura de religión católica. No, de religión católica no, perdón. De religión. De religión. Vale, porque hay acuerdos con la Santa Sede, pero también hay acuerdo con la Confederación de Iglesias Evangelistas, con las comunidades islámicas y las comunidades hebreas. Está claro. ¿Qué necesidad académica o pedagógica había para que la religión vuelva a contar para la media y para acceder a becas en España? ¿Qué necesidad académica o pedagógica, que es el objeto de cualquier reforma educativa, si entiendo bien? Yo creo que eso nos llevaría a una discusión en la que me parece que los puntos de vista contrapuestos tienen toda la lógica. Es decir, a mí me parece normal que haya gente que piense que el espacio de la religión que la religión no encaja en la enseñanza pública. Lo encuentro normal. No es mi criterio. Y el 80% de los españoles, si hacemos caso a la encuesta que ayer publicaba el diario El País. Si hacemos caso a la encuesta que ayer publicaba El País, tendríamos que tener mucho cuidado con la formulación de las preguntas y en concreto respecto de esa... Ministro, y a toda la oposición en el gobierno, en el Congreso y hasta dentro de su propio partido. Voy a ver si soy capaz de expresarlo con claridad. Yo creo que hay un factor que está latente en la configuración de esa opinión. Yo de esto profesionalmente sé un poco, que es muy importante el hecho de que no sea explícito, y es que la religión es opcional, es decir, que a nadie se le obliga a estudiar religión, que no hay ni siquiera una presión o una decisión a favor. Me deja una precisión. Tampoco es obligatorio abortar y van a reformar ustedes la ley del aborto. Pero yo tengo bastante con lo que tengo. No me haga pronunciarme ya, claro, pero es que ese sobre otras cuestiones. El argumento de la obligatoriedad, ministro, lo usa a favor y en contra, depende de lo que hablemos. Vamos a ver. Si lo que se está diciendo es que no debe ser o no es correcto que la religión y académica. ¿En qué mejora la educación? Que sea obligatorio y cuente para becas y para la media de ciclo. Primero, no cuenta en los términos que se ha dicho. Yo he escuchado cosas como que la religión... Cuenta para la media, ¿no, ministro? Sí, cuenta para la media, pero cuenta para la media mucho menos que las asignaturas troncales, porque las asignaturas troncales son objeto de la evaluación de final de etapa, y esa evaluación de final de etapa pesa el 30% en la ESO y el 40% al final del bachillerato. Cuando, por ejemplo, yo he escuchado, y esto es muy gráfico... Para la media del ciclo, sí, por aclararnos, para la media del ciclo sí cuenta. Para todos aquellos que quieran que cuente. Y es que yo creo que nunca esta discusión se puede aislar del hecho de que la religión no es una asignatura obligatoria. Es decir, que en primaria se puede optar entre la religión y valores culturales y sociales. En secundaria, obligatoria, se puede optar entre religión y valores éticos. Y aquí ya sí que creo que lo que se está diciendo es, desde el punto de vista factual, totalmente falso. Y en bachillerato, ni siquiera la religión es de oferta obligatoria. Es decir, cuando se dice, se va a poder estudiar medicina en función de la nota que saque en religión, no, eso es que no es así. Pero cuenta para la media del ciclo, como me dice que no. Porque en bachillerato no cuenta.
Ya, pero le ha contado al alumno hasta ese Pero momento. ¿cómo le ha contado? Si es que la beca o la nota para medicina no va a venir influida por la nota de la Ministro, ESO, y la nota del bachillerato no va a contar en la su primer religión. borrador de reforma educativa no aparecía este cambio con respecto a la asignatura de religión. Se ha plegado a la demanda de la Conferencia Episcopal Española. Yo no me he plegado. Yo simplemente he recogido de la Conferencia Episcopal, como de toda persona que se ha acercado, he recogido, sobre todo en este caso, hay que decir, el mecanismo, iba a decir paralegal, no es paralegal, el mecanismo realmente tangencial a lo acordado con la Santa. Y yo entiendo que la gente puede discutir si el acuerdo con la Santa Sede hay que revisarlo o no hay que revisarlo. Eso me parece que es normal que se discuta. Ahora, un acuerdo internacional, en este caso los acuerdos de enero del 79 en materia de enseñanza estaban en vigor mientras gobernó Aznar, sin ir más lejos, y no hizo que computara para la media de ciclo la asignatura de religión. Estaban en vigor los acuerdos. Perdón, eso no es así. ¿No? En la LOCE no solo estaba la religión. No llegó a aplicarse. Digo, los 8 años de gobierno. Pero fue el instrumento legislativo. Bueno, pero es que, claro, esto nos lleva a una cuestión, a un contrafactual. También ha estado en vigor durante los 8 años de gobierno de Zapatero. Y nadie ha hablado de ello. Pero si es que, de verdad que yo no quiero llevar la discusión por ese terreno, primero porque me parece pero que crea mucha división, y es un tema que ha creado mucha división y mucha polémica. A mí me parece, sinceramente, lo digo con toda sinceridad, que crea mucha más polémica de la importancia que tiene. Porque si nos sentamos a hacer números, la importancia, y sobre todo a mí lo que me parece esencial en este terreno es que no confundamos a la opinión sobre un aspecto. La religión siempre es una decisión individual de los padres del alumno, no es algo a lo que el sistema te obligue. Como la ley del aborto, ministro, es que ese argumento, no, pero es que el argumento de la obligatoriedad, claro, van a cambiar la ley del aborto, porque no es como la ley del aborto. Y tampoco se obliga a nadie a abortar. Claro que la obligatoriedad como concepto lo utilizan en un sentido o en otro.